La Biblia menciona que cuando Dios creó al hombre, le dio las 3 grandes bendiciones. Le dijo primero, creced, multiplicaos y dominad. Esto podemos verlo en Génesis, capítulo 1, versículo 28. Son las 3 bendiciones que Dios le dio al hombre. Creced, multiplicaos y dominad. O sea, el plan de Dios era primero que el hombre creciera. ¿Qué significa esto? Obviamente Dios no le va a pedir al hombre que crezca físicamente, porque naturalmente esto va a ocurrir aunque Dios no lo pida. Era un crecimiento espiritual. Lo que Dios quería era que el hombre refleje ¿qué? Su carácter, su propia personalidad. Acá lo vemos, en este diagrama. La mente del hombre debería estar 100% conectada con Dios. Por eso Jesús dijo, el mandamiento más importante es amar a Dios con toda vuestra mente, con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma. Pero también la mente en la posición de sujeto necesita la respuesta del cuerpo, que está en la posición de objeto. Por lo tanto, el cuerpo también estaría reflejando las características de Dios. Quiere decir que con las acciones de nuestro cuerpo estamos reflejando lo que Dios haría en nuestro lugar. Mente y cuerpo centralizadas en la voluntad de Dios dan como resultado un hombre ideal. Con esa clase de hombre, Dios se ve reflejado. En esa clase de hombre Dios puede experimentar alegría. Pero todas las cosas de la naturaleza fueron creadas también con una dualidad, la dualidad de masculino y femenino. El género humano tiene el hombre y la mujer, los animales macho y hembra, las plantas tienen estambre y pistilo. Hay una dualidad también de masculino y femenino, ¿verdad? Bueno, entonces, por eso Dios dio la segunda bendición que podemos observar acá. La segunda bendición, recordemos, era multiplicaos. O sea, Dios quería que aparte de llegar a ser perfecto, un hombre se convirtiera en un esposo perfecto y una mujer se convirtiera en una esposa perfecta. Quiere decir que ambos en una relación recíproca de dar y recibir, centralizados en Dios, porque ellos ya cumplieron la primera bendición. O sea, ellos ya llegaron a ser perfectos primero. Entonces formarían una familia ideal y tendrían hijos que también reflejarían las características de Dios. Ese es el origen del ideal de Dios. Un hombre que refleje las características de Dios, una mujer que refleje las mismas características con la personalidad de Dios, con el mismo corazón de Dios, donde cada una de sus acciones estarían dando alegría a Dios. Esa clase de hombre, como Jesús. Jesús fue el único hombre en la historia que habría logrado algo así. Él dijo, el que me ve a mí, ve a Dios. Aquel día comprenderéis que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Somos iguales. Y cada una de mis acciones dan alegría a Dios. No puede tener una contradicción, no puede hacer nada que dañe a Dios, porque Dios habita dentro de él. Sería como dañarse a sí mismo. Bueno, y la última bendición, ¿cuál era? El dominio de la naturaleza. Acá lo podemos ver en este diagrama. Una humanidad perfecta, perfectamente centralizada en Dios, en perfecta armonía con toda la creación, darían un mundo ideal. ¿Qué vemos hoy en día? ¿Vemos una humanidad armoniosa con la creación? La Biblia dice lo siguiente. Dice que la creación está gimiendo, llorando, con dolores de parto. Las mujeres acá presentes saben que los dolores de parto son los más fuertes que hay. La creación está gimiendo con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. O sea, nunca existieron hijos de Dios verdaderos. Y la creación está sufriendo, porque ella existe para los hijos verdaderos de Dios. Y este hombre actual, ¿qué relación tiene con la naturaleza? Contamina las aguas, contamina el aire, destruye especies de animales que le son útiles, está destruyendo la creación. O sea, no hay un mundo ideal. Y por supuesto la creación reacciona. Hay enfermedades. Constantemente la creación está de algún modo reaccionando en contra de aquel que le hace daño. Y al final nosotros terminamos haciéndonos daño también. Entonces el ideal de Dios no se llevó a cabo. ¿Por qué no hay un mundo ideal? Porque no hay familias ideales. ¿Y por qué no hay familias ideales? Porque no hay individuos ideales que puedan formar esas familias. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Mucha gente ha pensado que quizá cambiando el mundo, el individuo va a cambiar. No. El individuo no es una extensión del mundo. El mundo es una extensión del individuo. La sociedad humana es una extensión de nosotros. Quiere decir que el primero que tiene que cambiar es el individuo. Cuando el individuo cambie, podrá formar familias perfectas. Y familias perfectas formarán sociedades perfectas, naciones perfectas. Y esas naciones formarán un mundo perfecto después. Quiere decir entonces que la revolución verdadera no tiene que ser una revolución del sistema humano, sino una revolución
espiritual, una revolución invisible que se lleve a cabo dentro del individuo. Cuando ese individuo pueda centralizarse en Dios, respetar las leyes y los principios con los cuales Dios creó el universo, entonces como extensión de ese individuo habrá familias verdaderas y habrá sociedades verdaderas.